¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar nuevamente a través de Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias a Dios por ello, porque pues podemos reunirnos nuevamente para estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos ahora para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, de estudio, del estudio de tu bendita palabra, Señor, porque estudiar tu palabra, Señor, nos da entendimiento, nos da sabiduría, Señor, tu Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, nos recuerda, Señor, las palabras, Señor, que tú dejaste, Señor, en este mundo para cada uno de tus hijos, para cada uno de tus seguidores. Padre, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes nos favorecen con su atención. Yo te pido una bendición especial para ellos, así como también para los amigos y amigas, Señor, que cada lunes se conectan y están, Señor, atentos al estudio de cada lunes. También te pido, Señor, por todos aquellos que de manera diferida, Padre, estarán, Señor, escuchando o viendo este estudio, Señor. Yo te pido una bendición, Señor, que tu palabra se establezca en las mentes y en los corazones de cada persona que escucha tu palabra, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de servirte, Padre, de compartir la palabra con otros, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pido, Padre, que en esta hora cualquier obstáculo, Señor, cualquier factor distractivo, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sea echado fuera, Señor. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos, Señor, a toda verdad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros estudios, hermanitos, y vamos a hablar hoy les decía yo la semana pasada, que íbamos a hablar sobre nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios y saber estar totalmente conscientes de que no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es único y lo vamos a ver durante el transcurso de este estudio. Primeramente, bueno, nuestro estudio va a hablar del Dios maravilloso del que continuamente les estoy hablando y de que no hay otro Dios como nuestro Dios. Vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 6. Vamos a ver qué dice la palabra en Éxodo 20 del 1 al 6. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, ese es el Dios del que yo te predico, el Dios del que yo te hablo, ese Dios extraordinario, maravilloso, que dice aquí, ¿verdad? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Aquí estas palabras van dirigidas, es el episodio cuando el Señor habla con su pueblo Israel y les dice, bueno, yo soy tu Dios fuerte que te saqué de la tierra de Egipto, de una casa de servidumbre donde tú estabas constantemente siendo lastimado, quitándote todos tus derechos. Yo te saqué de esa tierra. Y el Señor le dice, por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de él. Esa es la primera cosa que el Señor, el primer estatuto, el primer mandamiento que el Señor les dice, yo soy tu Dios fuerte, yo soy Jehová tu Dios, y te saqué de esa tierra de servidumbre, y te saqué de una manera extraordinaria, ¿verdad? Porque hay que recordar que Dios sacó a su pueblo de Israel, a su pueblo Israel de la tierra de Egipto de una manera sobrenatural, ¿verdad?
enviándole al faraón las plagas que están escritas, ¿verdad? Y le mandó una tras otra hasta que llegó a la última, porque hay que recordar, ¿verdad? Que enviaba las plagas porque cada vez se endurecía más el corazón del faraón, y entonces Dios enviaba una plaga, enviaba otra, hasta que llegó a la última plaga, que fue la de el ángel de la muerte, ¿verdad? Que murieron todos los primogénitos. Y cuando sucede esto, el faraón entonces deja salir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se va y el Señor les dice, ¿verdad? No tendrán dioses ajenos delante de mí. No quiero. Yo soy su Dios. Yo lo saqué de ese lugar. Y dice, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas debajo de la tierra. Fíjate, aquí el Señor está haciendo una aclaración. Y déjame decirte que así como Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, de tierra de esclavitud, así el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, que viene siendo el mundo en el cual tú y yo estábamos un día, y que el Señor nos sacó de esa tierra de servidumbre donde cada día éramos azorados por el enemigo, y que Él nos robaba nuestra alegría, nuestra energía, nuestra voluntad, y sobre todo nos estaba robando la vida. Pero el Señor, cuando venimos a Él, reconocemos nuestra condición, venimos a Él y nos rescata de ese mundo de aflicción, de ese mundo de servidumbre, porque cada día servíamos a nuestra carne, a los deleites de nuestra carne. Y el Señor nos saca de ahí, de esa tierra de servidumbre, del mundo donde tú y yo estábamos extraviados, estábamos perdidos. Y el Señor nos dice, yo soy tu Dios, yo te saqué y te perdoné todos tus pecados y te limpié, y estás justificado a través del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Y ahora, dice el Señor, tú me perteneces, ¿verdad? Y dice, y primeramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Pero el Señor dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni en las aguas debajo, dice, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos y amigos que nos escuchan? Que el Señor no quiere que ni siquiera nos hagamos imágenes de Él, que ni siquiera andemos haciendo figuritas de Cristo o figuritas de Dios. No, Dios no quiere que nos hagamos ninguna imagen de nada, ni de ángeles, de absolutamente nada. Y es lo que sucede comúnmente, ¿verdad? Vemos a tanta gente, ¿verdad?, sumida en la idolatría, adorando a imágenes de yeso que no tienen vida, que no escuchan. Leíamos en nuestros estudios pasados, ¿verdad? Que dice el Señor, ¿verdad? Tienen ojos, no ven, tienen oídos, no pueden oír, tienen nariz, no pueden oír. Entonces dice el Señor, no te hagas imagen de lo que tú crees que está en el cielo, ni tampoco de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de del agua, en el agua, ni lo que está debajo de la tierra en el agua. ¿Por qué? Porque dice el Señor, así sea una imagen de, no sé, vemos que la gente hace imágenes de serpientes para adorarlas, hacen imágenes de a sus tótems, de osos, de qué sé yo, de mil cosas, pero Dios dice, sí, yo soy tu Dios, yo te saqué de esa tierra de servidumbre y no te harás imagen de nada. Y luego dice el Señor, no te inclinarás a ella ni las honrarás. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de postrarnos, que no debemos de rendirles pleitesía, que no debemos de honrarlas, porque el único que merece honra, gloria y alabanza es Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro salvador. Y dice el Señor, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. El Señor nos hace esta aclaración.
No tendrás dioses ajenos, no los honrarás, no te inclinarás delante de ellos, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera, dice, hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todos aquellos que le voltean la espalda al Señor y que viven en franca rebeldía y desobediencia a Dios y que insisten y que tienen sus hijos y esa rebeldía, ese odio contra Dios se lo transmiten a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Dice que el Señor, ¿verdad? Que Él va a visitar la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de todos aquellos que aborrecen al Dios eterno, de todos aquellos que insisten en estar en rebeldía. Y también dice, pero además dice, hago misericordia a millares de los que me aman y que guardan mis mandamientos. Mira qué maravilloso que tú y yo podamos saber que tenemos un Dios que es hermoso, que es misericordioso y que si nosotros somos obedientes, que si andamos en sus estatutos, que si cada día, ¿verdad?, nos esforzamos por hacer lo correcto, dice que Él hace misericordia a millares. Y entonces, ¿verdad?, nuestras generaciones serán bendecidas, porque obviamente, como dice la palabra, ¿verdad?, que les enseñemos a nuestros hijos, andando en el camino, a levantarnos, ¿verdad?, al sentarnos a comer, al irnos a acostar, y que todo el tiempo les hablemos a Dios de la misericordia a nuestros hijos. De la misericordia de Dios se las hablemos a nuestros hijos. Y ellos irán asimilando, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Y si ese camino en el que le instruimos es un camino seguro, porque es el camino que lleva a la vida eterna, cuando crezca, dice, no se apartará de ese camino. Y entonces, lo que ahora nosotros estamos haciendo de transmitir las verdades de Dios a nuestros hijos lo harán con los suyos y los suyos a los suyos. Entonces, Dios hará misericordia hasta 1000 generaciones a los que le aman, a los que guardamos sus mandamientos. Y mira lo que dice Éxodo 23. Él vuelve a repetirnos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor es muy claro en este punto. Él no quiere que caigamos en el pecado de la idolatría. Él nos dice, no lo hagas porque para mí es abominación que tú te inclines delante de algo que ni siquiera tiene vida. Dios llamó a Moisés, hay que recordar cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo, ¿verdad? Si te acuerdas lo que te acabo de mencionar hace un momentito, ¿verdad? Para que sacara a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, donde los tenían esclavizados. Y Moisés nunca objetó, sino que obedeció a la voz de Dios. Y caminaron, después de que sucedió lo de las plagas y todo, caminaron por el desierto aproximadamente por 3 meses. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 19:1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Entonces dice aquí que después de salir de Egipto, transcurrieron 3 meses y al cumplirse esos 3 meses ellos llegaron al desierto del Sinaí. Amén. Y dice, ¿verdad?, que al llegar ahí, al desierto del Sinaí, ahí se encontraba el monte Sinaí. Y en ese lugar, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos más importantes con los cuales demostramos cuánto amamos a Dios y a nuestros prójimos. Así es, amados hermanos. Voy a leerte estos mandamientos que Dios le dio a Moisés. El Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Dile al pueblo que esté ahí y tú sube acá al monte Sinaí y prepárate 2 piedras de
2 piedras, alízalas, prepáralas y tráelas contigo. Sube Moisés y recibe los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Recibe las instrucciones que Dios tenía para su pueblo, las instrucciones que debían de seguir para andar de manera correcta como Dios quiere que andemos hasta el día de hoy su pueblo. Y mira lo que dice Éxodo 20, Éxodo 20 del 1 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Cuando ellos, después de caminar durante 3 meses, transitar durante 3 meses en el desierto, rumbo, ¿verdad?, a donde el Señor los llevaba, dice que llegaron al desierto del Sinaí y ahí estaba el monte Sinaí y el Señor llama a Moisés y le dicta, ¿verdad? Y la palabra, si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta incluso que no se las dicta, sino que Dios mismo las escribe con su dedo. Él mismo escribió cada mandamiento, porque son 10, escribió los 10 mandamientos con su dedo. Y aquí marca estos 10 mandamientos que son vigentes hasta el día de hoy. Y que si nosotros, ¿verdad?, nos dijéramos por ellos, todo sería mejor, ¿verdad? Porque entonces todo funcionaría bien. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, cuando no fallamos en una cosa, fallamos en otra. Por eso fue necesario que Jesús viniera, para que Él pudiera cumplir la ley y los profetas. Y entonces nosotros pudiéramos alcanzar nuestra salvación, pudiéramos alcanzar el perdón de pecados, porque como dice su palabra, no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios envió a su Hijo para amistarnos nuevamente con Él. Entonces, nuestro Dios es tan extraordinario que Él mismo nos da la tabla de valores, ¿verdad?, para conocer, porque mientras que el pueblo no tenía estos 10 mandamientos, pues pecaban y les daba lo mismo, porque de alguna manera, entre comillas, ¿verdad?, pues no sabían que era pecado, que ofendía a Dios. Ellos continuaban su vida, pero al encontrarse, ¿verdad?, la persona en esos 10 mandamientos, se daban cuenta que estaban haciendo algo que a Dios desagradaba y que por lo tanto tenían que
corregir aquello que estaban haciendo mal. En primer lugar, ¿verdad? Vemos que él dice, no tendrás dioses ajenos. El Señor no comulga con la idolatría. Él nos creó y Él quiere que le adoremos a Él porque es nuestro creador. Y luego también nos habla el Señor, ¿verdad? De que no debemos de tomar su nombre en vano. Esto es algo tremendo, hermanos, porque ¿cuántas veces escuchamos por ahí, verdad? Maldecir, tomar el nombre de Dios en vano, de jurar en el nombre de Dios aún cuando se están diciendo mentiras. Entonces, dice aquí el Señor que nadie tome su nombre en vano, porque no va a dar por inocente a nadie que tome su nombre en vano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Por eso dice la palabra de Dios, que debemos de ser temerosos de Dios, tener el respeto correcto a nuestro Dios, porque Él es fuerte, porque Él es celoso y porque Él nos marcó aquí en sus 10 mandamientos que eso no era correcto, que no podemos estar haciendo mofa de un Dios todopoderoso. Y también nos habla, dice, ¿verdad? Que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice que el Señor trabajó 6 días, ¿verdad? Cuando hizo la creación. En 6 días hizo todo lo que nosotros vemos. Todo. En 6 días, hermanos. Y dice que el séptimo día Él descansó de toda su obra. Y por lo tanto, Él nos dice que nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? Que nosotros debemos trabajar 6 días, ¿verdad? Y el séptimo día dedicarnos a adorar a Dios, ¿verdad? Dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a adorar al que todo nos da durante la semana, aquel que nos salvó, aquel que nos amó, a adorarlo, a bendecirlo por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, dedicarle un día a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y luego también nos habla, nos dice, ¿verdad? Que honremos a nuestros padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. El Señor nos manda. Y sabes, hermanos, este mandamiento es el único mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. A veces la gente piensa, ¿verdad? No, es que a lo mejor voy a vivir miles de años. El Señor quiere que los años que el Señor nos dé, los vivamos en abundancia, en bendición, y que no sean días de maldición, sino que sean días de bendición, días llenos de cosas maravillosas en nuestras vidas para con nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos ese mandamiento maravilloso de honrar a nuestros padres, porque ellos merecen honra, porque ellos nos cuidaron, porque ellos nos amaron, porque dieron todo lo que pudieron por cada uno de nosotros. Y no debemos, cuando ya los vemos viejos, pues echarlos a un lado y ignorarlos y olvidarlos, sino cuidarlos, amarlos, honrarlos hasta el día que el Señor los llame a cuenta. Dice también el Señor que no cometerán, dice, no matarás, ¿verdad? Y el no matarás pareciera que en nuestros días, ¿verdad? Es algo que ya se hace con tanta cotidianidad que pareciera que es correcto que una persona mate a otra, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor nos dice que el matar es malo, ¿verdad? Y a veces no solamente matamos, no se mata físicamente, ¿verdad? A veces hasta con palabras, ¿verdad? Decimos cosas que lastiman y que dañan al prójimo. Dice también, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y eso también se ha hecho tan común en nuestros días que ya la gente lo ve tan normal. Ay, no, pues si mi marido me engaña, pues yo también voy a engañarlo. Y eso no está correcto. La palabra de Dios dice, no adulterarás. Dice también, no hurtarás. No debemos de robar. A veces creemos pero si son 10 pesos. Eso no tiene nada de malo. No. Si no es nuestro, no debemos de tomarlo, por mínimo que sea. Dios quiere que no hurtemos. No le agrada que hurtemos.
El Señor también dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es tan común, ¿verdad? Que la gente levanta falsos testimonios y hay gente que hasta está purgando penas en una cárcel por algo que no hizo, porque alguien por ahí inventó una historia que no era verdad. Entonces, dice aquí, y a veces, ¿verdad? Así como decía yo hace un momento, ¿verdad? A veces es tan fácil hablar de una persona y llevar su honra, su dignidad al suelo sin importarnos nada. No debemos hablar de nadie, absolutamente de nadie. Y dice además que no codiciaremos, no debemos de codiciar la casa de nuestro prójimo, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que es tan desdichada de no poder tener una casa como la de su vecino, o un coche como el de su vecino, o una esposa como la del vecino, o un esposo como el de la vecina, o no sé, ¿verdad?, un trabajo como el del amigo. Y dice la palabra de Dios que no debemos de codiciar absolutamente nada. No debemos de, dice, no debemos de codiciar ni la mujer, ni sus criados, ni sus siervos, ni sus animales, ni sus objetos más queridos, cosas de sus propiedades, sus casas, nada que pertenezca a nuestro prójimo, debemos de codiciarlo. Esto es lo que nos dice el Señor. Y el primer punto, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar el primer punto que dice algo respecto a los dioses ajenos. El primer mandamiento es que no debemos de tener dioses ajenos delante de él, como nos los dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer en el Éxodo 20 del 3 al 7, que dice, no tendrás, yo soy Jehová tu Dios, dice, yo soy Jehová tu Dios, dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Dice el Señor que no debemos hacernos ninguna imagen de absolutamente nada, y mucho menos honrarlas y adorarlas. En el lugar al cual los israelitas iban a llegar tenían otros dioses, a los cuales adoraban, pero que tenían ojos y no ven, oídos y no escuchaban, manos y no palpaban, y mucho menos caminaban. Entonces, hacia la tierra que Dios los llevaba, iban a llegar y Dios tenía que advertirles de este asunto. Tenía que decirles que no debían de hacerse adorar a ningún dios ajeno que no fuera Dios. Y él se los advertía porque a la tierra donde Dios los estaba llevando, se iban a encontrar gente muy idólatra, que tenían muchos dioses, y que, como te decía yo hace un momento, como lo dice la palabra de Dios, dice que los ídolos de ellos son, dice, de plata y oro, obra de manos de hombres, porque te decía yo la vez pasada, ¿verdad? Ellos mismos son hechura de sus manos, porque ellos forman el barro, el oro, la plata, la madera. Ellos mismos los crean, los forman, les dan forma. Pero además, aunque les pinten boquita y ojitos y nariz y ojos, ni escuchan, ni ven, ni huelen, ni hablan, ni caminan, absolutamente nada. Y dice la palabra de Dios que quienes hacen todas estas imágenes son semejantes a ellas mismas, porque no ven ni entienden, porque ponen toda su confianza en un material inerte, un material que lo tomaron no sé de dónde y vienen y hacen y lo forman y luego lo ponen ahí y se arrodillan delante de esa imagen. También tenían como dioses a todos los adivinos y agoreros en esa tierra. Había gente que los adoraban, a sus adivinos y a sus agoreros, y Dios también les prohibió eso. Y lo vamos a ver en Deuteronomio 18:10, pero voy a leer desde el 9 hasta el 13. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti
quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mira qué terminante es Dios en este pasaje de la Sagrada Escritura. Él aquí les está hablando. Fíjate, todavía no llegaban a la tierra que Dios les había prometido, pero Él ya los estaba poniendo al tanto de lo que se venía y los estaba previniendo y les estaba diciendo, miren, allá van a haber tantos dioses que no quiero que ustedes cometan el error de adorarlas. Y van a encontrar adivinos, van a encontrar agoreros, van a encontrar gente que les quiera leer la suerte, gente que les quiera leer el café, gente que, en fin, mil cosas. Y el Señor los advierte, ¿verdad? Porque a esas personas también las veían como dioses y las adoraban. Y entonces el Señor les dice, ¿verdad? Que Él no quiere que hagan ninguna de las abominaciones que hacen esas personas que se encuentran en la tierra donde Dios los va a llevar. Dice, porque precisamente por esas abominaciones es que yo los voy a echar fuera de ese lugar para que tú lo habites, para que tú estés ahí, porque es gente idólatra, es gente que son hechiceros, son encantadores, dice el Señor, son adivinos y son magos. Entonces, yo no quiero, les dice el Señor, yo no quiero que haya entre ustedes todo ese tipo de gente. Por eso yo los voy a echar fuera. Pero como ellos iban a llegar y probablemente todavía iban a estar ahí, ¿verdad? Obviamente, el pueblo se podría contaminar y por eso Dios los pone al tanto de todo esto y le dice el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, los estoy echando fuera precisamente por todas sus abominaciones. Y no quiero que tú hagas lo mismo, porque todo lo que ellos hacen es abominable para mí. Y tú no quiero que participes de lo mismo. Entonces, lo vemos, mira lo que dice en Deuteronomio. Perdón, como lo acabamos de leer, perdón, como acabamos de verlo aquí, dice el Señor, ¿verdad? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, dice el último versículo. Yo quiero, te pongo esta lista de mandamientos, de estatutos, ¿verdad? De que no debes de hacer esto. Yo quiero que tú seas perfecto delante de tu Dios. Y esto es extensivo hasta nuestros días, hermanos. No se trata como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Que llegamos a escuchar de repente la gente que dice a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, eso no aplica a los hijos de Dios. Porque aquí nos dice el Señor, a la tierra que pises, a la que vayas, no hagas conforme a las abominaciones que hacen en ese lugar. Porque precisamente esa gente, por sus actos, yo los echo fuera, porque son abominables, porque hacen cosas abominables. Y yo no quiero que tú las practiques, no quiero que tú las hagas. El Señor hasta el día de hoy nos sigue diciendo lo mismo, no las hagas. Yo quiero que tú seas perfecto delante de mi presencia. Y pues hace muchos años, hermanos, todavía tenemos las ruinas, ¿verdad? De los aztecas, y ellos tenían muchos dioses, ¿verdad? Según todas las inscripciones, ¿verdad? Que han traducido y que hablan, tenían muchos dioses, tenían el dios, pues estaba el Quetzalcóatl, el dios del, en fin, miles de dioses, ¿verdad? Que incluso cuando íbamos a la escuela, bueno, yo en el caso que ya estoy vieja, ¿verdad? Cuando fui a la escuela, ¿verdad? Nos enseñaron tantas cosas, que el Dios del trueno, que el Dios de esto, que el Dios de la cosecha, que el Dios de no sé cuándo, el Dios de la fertilidad. Y tenían infinidades de deidades, la diosa del amor, la diosa de la, no sé,
de tantas dioses de la guerra, ¿verdad? Entonces, habían muchos dioses que tenían los aztecas y eran dioses para ellos porque los tenían como algo muy especial y principal en su vida diaria. Y no porque tuvieran algún poder o les diera la salud o algún beneficio. Realmente tenían sus dioses ahí, los adoraban y no recibían ningún beneficio, pero ellos lo veían como algo especial para sus vidas, algo muy importante para ellos. Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Y que no solamente aquí en México, sino alrededor del mundo entero podemos encontrar infinidad, ¿verdad? En el mundo antiguo, ¿verdad? De cuánta gente, ¿verdad? Pues tenían sus dioses, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy todavía existen, ¿verdad? Vestigios de esas antiguas culturas, ¿verdad? De esos pueblos y además de sus deidades, pero que al final de cuentas eran únicamente pues figuras a las que les rendían culto y adoración, pero que en realidad no recibían beneficio alguno, porque son inertes, les dan un valor que no tienen. Y en la actualidad, la gente se ha formado muchos dioses, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que la idolatría nada más se puede dar en las imágenes que se encuentran en una iglesia o que forman parte de un grupo de gente, ¿verdad? Que tienen su culto, ¿verdad? Religioso y que les adoran, pero no, sino que hay también otros tipos de ídolos que podemos tener, como el trabajo, el estudio, algún deporte o alguna profesión o infinidad de cosas que muchas veces nos absorben tanto esas actividades que las vemos como la fuente principal, como lo más importante, haciendo a Dios a un lado, pero y que eso no debiera de suceder, como ya lo vimos en estudios pasados, ¿verdad? Que nuestra principal prioridad siempre debe de ser Dios. Y después, el orden que nosotros queramos poner a las cosas, pero el primer lugar siempre debe de ser Dios. Entonces, en la actualidad, también existen dioses en nuestra vida cotidiana y que a veces no nos damos cuenta de ello y que los ponemos delante de nosotros como algo, como lo más importante y que eso es lo principal de nuestras vidas. Y muchas veces hay gente, ¿verdad?, que incluso no va a la iglesia porque tiene mucho trabajo, porque tiene otras cosas que hacer, porque tiene que ver un partido, porque tiene que llevar a la familia de paseo o mil situaciones, ¿verdad? Y que lo ponen por encima de la adoración a Dios. Y tienen como Dios a su trabajo o su negocio y el dinero también lo ponen como un Dios, ¿verdad? Porque nada más están pensando cómo generar dinero, cómo hacer dinero, porque ellos consideran que es lo más importante. Que Dios es importante, pero decía una persona, ¿verdad? Pues sí, es importante buscar a Dios, pero también es necesario el dinero para sobrevivir en esta sociedad. Sí, sí, es importante el dinero, pero sabes una cosa, amado hermano, no hay que invertir el orden de las cosas. En primer lugar, debe de ser Dios, porque todo lo demás, dice la palabra de Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros aprendamos a poner el orden de las cosas por su prioridad y que en primer lugar esté Dios, verás que la vida va a funcionar de mejor manera para cada uno de nosotros. Porque entonces sabremos que Dios es la fuente de todo para nosotros. Lo es para todo el mundo, pero el mundo está absorto en su maldad, en su pecado y no ve más allá. Pero nosotros como hijos
debemos de ver y entender que Dios es nuestra prioridad y que de Él emana todo lo demás, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo, porque Él es el que provee. Él es, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Él conoce, Él sabe de lo que tenemos necesidad. No creas que Él no sabe o no conoce tus necesidades o las mías. Él conoce cada necesidad. Él sabe que tenemos necesidad de qué vestir, qué calzar, de dar alimento a nuestros hijos. Él lo sabe. Pero si nosotros le damos prioridad primero a otras cosas, las cosas no van a salir bien. Pero cuando ponemos el orden correcto en nuestras vidas, nuestras prioridades, y ponemos en prioridad principal a Dios, las cosas cambian totalmente. Él se hace cargo de todo lo demás. Con esto no quiero decirte que bueno, ya Dios tomó el control y pues ahora de ahora en adelante pues me quedo ahí todo el día en la casa durmiendo, al fin y al cabo que Dios se va a hacer cargo. No, debemos de dedicarle el tiempo que le corresponde a Dios y de ahí poner en Dios todo. Dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Nosotros venimos a Él y depositamos, primeramente le damos gracias, primeramente le adoramos y también le exponemos todas nuestras necesidades, todo lo que Él ya conoce, pero que le gusta que nosotros le manifestemos. También a veces, ¿verdad? Los niños, cuando nosotros no los enseñamos, los instruimos correctamente en las cosas de Dios, los niños tienden muchas veces a forjarse dioses y a ponerlos delante de ellos. Llegan a amar el estudio más que el culto, ¿verdad? Hay veces que hay papás que dicen, vámonos al templo, y hay hijos que dicen, no, es que tengo mucha tarea. Y a veces la falta de entendimiento y de autoridad del padre dice, bueno, sí. No, sí, joven, vamos a la iglesia y cuando vengas te pones a hacer tu tarea, ¿verdad? Y entonces hacen a un lado el culto, la búsqueda de Dios por dedicar tiempo al estudio, o porque van a ver un partido de fútbol, o porque tienen que ir a jugar fútbol, o X circunstancia, ¿no? Etc., etc. Y, o bien, ¿verdad? Todos quieren vestir o caminar como algún ídolo que ven en la televisión, ¿verdad? Hay jovencitos, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Que de repente sale un ídolo juvenil y ya todos quieren vestirse igual, peinarse igual, caminar igual, hablar igual. Y pasa de moda ese y sale otro y ya caminan como él, hablan como él, se mueven como él, bailan como él. Y esos también son ídolos. Ídolos que los niños, los jóvenes, los hacen ídolos de sus vidas y que nosotros como padres debemos de enseñarles, ¿verdad? A ver todo en su justa medida. Entonces, eso es muy importante, hermanos, porque todo esto le entristece a nuestro Señor, porque a Él lo dejamos en segundo lugar y hay que enseñarle a nuestros hijos que el primer lugar lo debe de ocupar nuestro Dios. No se trata de que le digamos a nuestros hijos, ¿verdad? La prioridad en tu vida debo de ser yo porque soy tu mamá o yo porque soy tu papá. No, el primer lugar en la vida de todo ser humano, pero sobre todo de los hijos de Dios, es precisamente Dios. Y eso se lo debemos de enseñar a nuestros hijos, enseñarles que en primer lugar siempre está Dios. Y que ese día de descanso que el Señor nos está hablando en los 10 mandamientos es precisamente eso, ir al culto dominical, ir al culto, adorar a nuestro Dios, a agradecerle por todas las bondades que el Señor ha tenido con nosotros todo el transcurso de la semana, agradecerle que estamos ahí en ese culto
gracias a su benevolencia y que tenemos vida gracias a Él y de que todavía podemos estar en esta tierra adorando y glorificando su nombre, hablándole a otros las maravillas que Él hace. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros como padres, y me incluyo, aunque ya mis hijos son adultos, ya son casados, pero yo, hermanos, déjenme decirles que aunque mis hijos ya son mayores, ya son adultos, tienen sus propias familias, cuando ellos me visitan, siempre me tomo un tiempo para, pues de alguna manera, hablarles de lo que a Dios le agrada en nuestras vidas y sobre todo hacerles ver, ¿verdad? Que pongamos a Dios en nuestras vidas, que nos hacen falta cosas o circunstancias, sí, y podemos, hermanos, déjenme decirles que puede hacernos falta muchas cosas, pero lo que jamás nos debe de faltar es Dios en nuestras vidas y sobre todo en primer lugar, porque podemos tener todo, pero no tener a Dios. ¿Y de qué sirve, dice la palabra de Dios? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve, amados hermanos, que podamos tener todo y que tengamos trabajo y que tengamos dinero y que tengamos una casa muy bonita y que tengamos un carro muy lujoso y que siempre traigamos la cartera llena si estamos vacíos de Dios? Porque déjame decirte que la vida es tan breve, hermanos, de que hoy salimos de casa y no sabemos si regresaremos. Por eso es importante que entendamos que Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas y darle ese lugar que le pertenece y dedicarle el día que le pertenece para irle a agradecer por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todas las bendiciones que recibimos, por todo lo que Él es en nuestras vidas, por lo que Él es en sí, por lo perfecto, por lo eterno, por lo gran Dios que es Él, amados hermanos. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos, amados hermanos, de que nunca jamás debemos de poner a Dios en segundo lugar. Y que por mucho tenemos que entender y enseñarles también a nuestros hijos o a nuestros nietos. Claro que eso les corresponde a nuestros hijos como padres, pero nosotros como abuelos podemos también ayudar en esa tarea, amados hermanos. ¿Por qué? Porque por mucho que el hombre se afane, el dinero no da la felicidad, no da la felicidad. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es verdad, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestros ojos en lo económico, en el dinero, y que eso se forma nuestra obsesión, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la raíz de todos los males. La gente se enferma, hermanos. Hay gente que se enferma porque quiere tener cada día más y más y más y más, y el no poderlo obtener se enferman. Entran en depresión, se sienten fracasados. Y dice que hay algunos, ¿verdad? Que codician tener mucho, tener yo, ¿por qué no puedo tener? Incluso, ¿verdad? Hay gente que hace pactos con el enemigo para poder tener dinero. Hay gente que obtiene dinero mal habido a través de la venta de productos ilegales. Porque es tanto su amor al dinero. ¿Y qué vemos, verdad? La vida de todas estas personas en amargura, en dolor, en tristeza. Y comúnmente esas personas terminan de una manera muy triste, muy desagradable. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Dice que hay unos dentro de la fe incluso que se extravían de la fe, porque hay incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Hombres, dice la palabra de Dios, hombres corruptos, hombres perversos, ¿verdad? Que llegan a pedir y pedir y pedir dinero y ya no les importa la enseñanza bíblica, sino nada más estar pidiendo dinero, estar enriqueciendo sus bolsillos y estarle prometiendo a la gente cosas que no dice la palabra de Dios. Y dice que todas estas personas
han sido y fueron traspasadas de muchos dolores y hasta el día de hoy sucede así, amados hermanos. Entonces debemos a enseñar a nuestros hijos que el amor al dinero y que por mucho que se afane el hombre por tener y tener, no va a obtener la felicidad, porque la felicidad del hombre no está en lo material, no se encuentra ahí la felicidad. Cuando la gente se afana en estudiar y lograr doctorados y tantos, qué bueno que lo hagan. Pero sabes una cosa, el estudio no da la sabiduría de Dios. Te puede dar sabiduría terrenal, sí, pero la sabiduría de Dios no. Por eso es que mucha gente estudia y estudia y estudia, y dice la palabra de Dios que entre más sabios son, más necios se hacen. Porque entre más sabios son, más niegan la existencia de Dios. Porque entre más estudian, llegan a la conclusión de que no, todo esto no lo pudo crear Dios, porque están tan embotados de su sabiduría terrenal que no pueden entender lo espiritual. Dice la palabra de Dios que el hombre terrenal no entiende las cosas espirituales porque son locura para él. Por eso es que la sabiduría terrenal no trae bendición, no trae sabiduría. Y el juego, el deporte, por mucho que hagamos deporte, amados hermanos, no vamos a tener salud. La podemos tener, sí, pero hay gente que se obsesiona tanto con el deporte que hasta muere. De tanto deporte, se desgastan sus articulaciones, se desgastan todo su físico, de tanto que exageran en el deporte. No nos va a dar la salud verdadera que nosotros necesitamos. Necesitamos salud espiritual, necesitamos sabiduría espiritual, necesitamos gozo del que da Dios. Mira lo que dice Romanos 6:23. Dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es así, amados hermanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos trae gozo, eso es lo que nos trae sabiduría, eso es lo que nos trae salud, eso es lo que nos trae paz a nuestras vidas, eso es lo que nos trae salvación a nuestras vidas, eso es lo que nos lleva a la eternidad. Porque cuando tú y yo estamos estudiando esto, es porque ya somos hijos, porque ya hemos reflexionado, porque ya hemos entendido, ¿verdad?, cuál era nuestra condición. Y venimos delante de Dios y le dijimos, Señor, ahora he sabido, Señor, que he pecado y que estoy destituido de tu gloria, Señor, y que necesito ser perdonado, que necesito ser salvado, y que ahora que ya hemos sido perdonados y salvados, ahora la dádiva que nos da es la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y mira también lo que dice en Santiago 1:17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de las criaturas. Amén. A través de Jesucristo, a través de la palabra, Él nos hizo nacer. A través de su palabra, que es verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque te he dicho ya en otras ocasiones que toda la humanidad somos criaturas de Dios porque Él nos creó, pero somos hijos los únicos que hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo, que nos hemos arrepentido y que hemos sido justificados y perdonados y que ahora somos llamados hijos y que ahora Dios nos ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza, una naturaleza que va hacia nuestra patria celestial, que está allá, Jesucristo, que fue a prepararnos
lugar. Y mira también lo que dice Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos poner en primer lugar al Señor, poner en primer lugar a Dios. Y dice que si nosotros ponemos primeramente en primer lugar, vaya la redundancia, ¿verdad? Si buscamos primeramente a Dios, lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas y buscamos, al buscarlo primeramente a Él, buscamos el reino de Dios y su justicia, hacer lo correcto, lo que a Él le agrada, y todo lo que necesitamos, sea dinero para nuestro sustento diario, sea vestimenta, sea calzado, sea casa, sea trabajo, eso va a venir por añadidura, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y también mira lo que dice Mateo 7, del 7 al 11. Esto es una palabra de la Escritura que es hermosa, que es preciosa, y que déjame leértela. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las piden. Con esto concluimos nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. El Señor desea que le busquemos primeramente, el reino de Dios y su justicia, y que le llamemos y Él nos va a abrir, nos va a escuchar. Si le pedimos, vamos a recibir de Él. Y si le llamamos, Él nos va a abrir y Él nos va a bendecir, porque dice el Señor, si ustedes que son, siendo malos, ¿verdad? No somos padres perfectos, nos esmeremos por darles lo mejor a nuestros hijos, dice el Señor, cuanto más vuestro Padre Celestial sabrá dar buenas dádivas a sus hijos. Él sabrá darnos lo mejor, porque Él es perfecto, porque Él lo sabe y lo conoce todo. Por eso es que hoy estudiamos que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y dice su palabra, ¿verdad? Que fuera de Él no hay ninguno. Él es Dios y fuera de Él no hay ninguno. Él es Dios grande, Dios fuerte, Dios perfecto, y como Él no hay ninguno. Debemos de entender, amados hermanos, en el estudio del día de hoy, que Dios no quiere que tengamos otros dioses, sea imágenes materiales, ¿verdad? Como las que nos encontramos por muchos lugares, ¿verdad? O que la gente tiene incluso en sus hogares. Dios no quiere que nos hagamos imagen de eso, ni tampoco, ¿verdad? Del trabajo, del dinero, del deporte, que no nos hagamos ídolos de nada de eso, que Dios siempre ocupe el primer lugar en nuestras vidas, porque de Él emana todo lo bueno. Acabamos de leer, ¿verdad? Que dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, porque en Él no hay variación. Él no es hoy bueno y mañana es malo, hoy está de buenas y mañana está, a lo mejor ahorita le hablo y me contesta de mala gana. No, en Él no hay variación. Él siempre es igual, es amoroso, es perfecto, pero ¿sabes qué? También es justo. Y acabamos de leer en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que a los que le tememos, a los que le amamos, a los que le obedecemos, Él hace misericordia. A millares de los que le amamos por 1000 generaciones, a millares. Pero también dice que aquellos que son rebeldes, que son desobedientes y que hacen lo que a Él no le agrada, dice que entonces Él, no acabamos de leer, ¿verdad? Él tomará, dice que Él visita la maldad, ¿verdad? Visita, como un Dios justo, dice, a ver, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y cuando persisten en su maldad, dice que Él visita la maldad de estas personas hasta la tercera y cuarta generación, de todos
los que me aborrecen. Entonces, amados hermanos, hoy aprendemos que hay que poner siempre en primer lugar a Dios en nuestras vidas, porque de Él emana todo, toda su misericordia y su amor. Hasta aquí nos quedamos en nuestra lección. Nos vemos la próxima semana. Vamos a orar para cerrar este tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este estudio, Padre, porque no hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios como nuestro Dios. Padre, te doy gracias porque hoy, Señor, pudimos estudiar, Señor, los 10 mandamientos, Señor. Los estatutos que tú has marcado, Señor, para tus hijos. Que en cada uno, Señor, de los estatutos que tú marcaste, Señor, se ve reflejada tu moral, tu principio, tu carácter, Señor, y que tú quieres que seamos esa clase de hijos, Señor, con esa moral, con esos principios, Señor, con tu carácter, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a parecernos cada vez más a Jesús, Señor. Que Él, Señor, habite en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, se derrame e inunde, Señor, cada área de nuestras vidas, Señor, para que cada día, Señor, nos parezcamos más a Jesús, Señor, y que en cada una de nuestras actitudes, Señor, podamos reflejar, Señor, un fruto del Espíritu. Padre, te doy gracias por la vida, Señor, de mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, bendícelos, Señor, que tu palabra, Señor, se establezca en sus mentes y en sus corazones. Te doy gracias, Señor, por esta herramienta, Señor, esta estación de radio, JAI 104.3 FM, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano, Señor, el pastor Héctor Islas y su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo, en su ministerio, Señor, en su iglesia, Señor, en la iglesia que tú has puesto, Señor, bajo su cuidado, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú sigas, Señor, derramando sabiduría de lo alto en sus vidas, Señor, para que lleven a cabo, Señor, con sabiduría, Señor, la administración de esta radio, Padre, y también, Señor, de la comunidad de fe que tú has puesto en sus manos, Señor. Padre, yo te doy gracias por todos y cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor, llevando a otros, Señor, el Evangelio, Señor, hablándole a otros, Señor, de las Santas Escrituras, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, lo busquemos todo el tiempo, Señor, y que se derrame en nuestras vidas, Señor, para que hablemos tu palabra, Señor, como está escrita. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor, a Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano, Padre. Te doy gracias, amado Dios, porque concluimos, Señor, la escuelita bíblica de vacaciones de una manera maravillosa, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Nos gozamos, Señor, de ver a los niños, Señor, adorar y glorificar tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo el equipo, Señor, que hizo posible, Señor, esta escuelita bíblica, pero sobre todo a ti, Señor, porque de ti, Señor, emana todo, Señor, todo cuanto sucede, Padre. Y además, Señor, porque todo es para honrar y glorificar tu nombre. Te doy gracias, Señor, y te pido por los proyectos que aún están en puerta, Señor, el proyecto de el Congreso de Mujeres, Señor, para el 2 de septiembre. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, llevando a cabo, Señor, cada evento, Señor, en unidad, Señor. Que haya unidad, Señor, en los siervos, Padre, en las personas que han de participar. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, Señor, amado Dios, porque para mí es un honor servirte a ti, amado Dios, al único Dios verdadero, a Jesucristo, mi amado Salvador, y a tu Espíritu Santo, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, de quienes te amamos, Señor, de quienes hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Por ahí me gustaría verlos y poderlos saludar y pues bueno, me daría mucho gusto verlos por ahí, amados hermanitos. Sí, bueno, me despido de ustedes.
Y mientras tanto, que nos volvamos a ver, que el Señor los guarde. Bendiciones.